a mis propias luces, a mi propia voluntad. Y durante la obra ir renovando la unión y el ofrecimiento, ¿no? Bueno, así está como muy teórico, ¿no? Pero por ejemplo es esto, ¿no? Si estoy fregando los platos, es simplemente pedir a María esto, ¿no? Pues madre, me dejo conducir por tus manos, me pongo en tus manos, me dejo llevar por ti. Eso, ¿estáis bien? Sí, necesita un caramelo. Una tos, gracias, perdón. ¿Está? Eso tiene la ventaja de que todo lo que hacemos, todas las obras que emprendemos, las podemos convertir en oración y las podemos convertir en un ofrecimiento a Dios, ¿no? Por eso es un camino que lleva a la santidad, ¿no? Si yo tengo ese gesto de la voluntad, ¿no? De todo lo que emprendo, todas mis obras, lo emprendo por María, dejándome llevar por su Espíritu, pues ya no es mi obra, ya es la obra de María en mí. Ya no soy yo fregando los platos, sino que es María fregando los platos en mí y glorificando a Dios en esa obra. Por eso explica, creo que es en el numeral 222, explica San Isabel de Montfort que en un mes que practiquemos esto podemos dar más gloria a Dios que en toda una vida de esfuerzos y de sacrificios. A ver si lo encuentro, me parece que era el 222. Sí. Por medio de esta devoción, observada con toda fidelidad, daréis a Jesucristo más gloria en un mes que por cualquier otra, aunque sea más difícil, en muchos años. En un mes. Bueno, eso es lo que dice el santo. No invento nada, ¿no? Por tanto, por María es dejarme llevar por María, dejarme poseer por su espíritu, ¿no? Moverme por su impulso, ¿no? Con María. Con María quiere decir que vamos precisamente a lo que estamos haciendo en esta semana que empezamos hoy, ¿no? Que es contemplar las virtudes de María para imitarla, ¿no? Es decir, voy a intentar en la obra que estoy haciendo imitar a María. Es decir, esto que estoy haciendo yo, esta obra que estoy haciendo, fregar los platos, ¿cómo la haría María? Esta es la parte más difícil, ¿no? Porque el otro es un simple guiño del espíritu, ¿no? Es llamar a María con una ejaculatoria y ya está. Y ponerme a fregar los platos y ya es María obrando en mí, ¿no? Es así de sencillo, ¿no? Ahora, con María quiere decir que me voy a preguntar, esta obra que estoy haciendo, ¿cómo la haría a María? ¿Con qué amor? ¿Con qué devoción? ¿Con qué atención? ¿Con qué glorificación a Dios? Y tratar de imitarla, tratar de hacerla como ella lo haría, ¿no? ¿Cómo fregaría ella los platos, ¿no? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estaría orando? ¿Cómo lo haría ella, no? Bueno, en fregar los platos aquí es muy sencillito, ¿no? Pero, por ejemplo, llevar esto, a lo más sublime que hemos dicho, que es participar de la Santa Misa y tomar la Santa Comunión. ¿Cómo participaría la Santa Misa, la Santísima Virgen María, de esta Santa Misa? ¿Qué actitudes, qué posición tendría? ¿Cómo comulgaría? ¿Cómo se uniría a Jesús, ¿no? Y tratar de imitarlo, ¿vale? Por tanto, por María es obedecer a María, ser un instrumento de María en las dulces manos de María, ser un instrumento en las manos de María. Eso es por María. Me dejo conducir por ella. Con María es todo lo contrario, es yo tratando de imitarla, preguntándome cómo haría ella en mi situación para yo ahora intentar imitarla. Esta es la parte que más me cuesta a mí. Después, en María. ¿Qué significa en María? Esta es la parte más difícil de explicar. En María significa lo que he explicado, ¿no? Que el seno de María es el trono de Jesús, es el paraíso natural de Jesús. En ningún sitio, Jesús se hizo un paraíso para poder encarnarse, ¿no? Por tanto, en ningún sitio Jesús está más a gusto que en el Inmaculado Corazón de María, ¿no? Y es tomar conciencia de esto, ¿no? Y esto es muy práctico, sobre todo en las comuniones, que es lo que ya os he adelantado un poquito, ¿no? En todas nuestras comuniones, los consagrados, tenemos que olvidarnos un poquito de que estamos recibiendo a Jesús y pedirle a María que venga a recibir a Jesús en nosotros. ¿Por qué?
porque yo soy un pobre pecador. Pero María es el paraíso natural de Jesús, es el jardín de Jesús. En ningún sitio está más a gusto. Por tanto, justo antes de comulgar, le pedimos a María, ven mamá María, ven, a recibir a tu Santísimo Hijo en mí. Préstame tu Inmaculado Corazón para poder recibir en él a tu Santísimo Hijo con toda la dignidad que se merece. Y os aseguro, nos asegura San Luis de Montfort, que esto la Santísima Virgen María, esta oración, se la toma muy en serio. Va a venir a nosotros, nos va a prestar su Inmaculado Corazón y vamos a recibir a Jesús Eucaristía en el Inmaculado Corazón de María, en ese paraíso. Pues eso es hacer todas las cosas en María. Ahora bien, esto, claro, lo estoy explicando en el ejemplo de la comunión, que ahí se entiende muy bien. Pero hacer todas las cosas en María es algo más que yo no sé explicar. Hay que entenderlo a la luz del Espíritu Santo. Hacer todas las cosas en María significa permanecer en María, porque explica San Miguel de Montfort que quien permanece en María nunca peca. Es imposible. Pero claro, ¿cómo entramos en ese estado espiritual? Decía Johan Cruyff, le decía Guardiola, y a todos los jugadores de la Masía, les decía, mirad, llegar al primer equipo no es tan difícil. Lo difícil es permanecer. Y tal vez el reto del cristiano no es tanto el llegar a unirnos a Jesús, que sí, tiene su dificultad, claro, pero la dificultad más grande la tenemos en permanecer. En permanecer. Es fácil que tengamos un arrebato de pasión de Jesús, cuánto te quiero y todo eso, ¿no? Pero después viene el día a día, ¿no? Y vienen las batallas espirituales, vienen las dificultades, vienen las trabanquetas del demonio, las trabanquetas del mundo, las trabanquetas de la carne y todo lo que tiene que venir, ¿no? Entonces, a veces lo difícil es permanecer, ¿no? Pues tenemos que pedirle mucho a la Santísima Virgen María. Yo creo que esto es oración, ¿no? Pedirle el don de la oración continua, ¿no? Para estar en María, para permanecer en María, ¿no? Porque si permanecemos en María, permanecemos en un estado de pureza angelical, ¿no? Es decir, en María tiene estas dos vertientes, ¿no? Una es no obrar nunca por nosotros mismos, sino obrar siempre en María, es decir, llamar a María para que ella venga a recibir a Jesús en nosotros, ¿no? Pero por otro lado, también en María es ese permanecimiento, ¿no? Ese pedirle a la Santísima Virgen María la gracia de permanecer en su gracia, si se vale la redundancia, ¿no? No sé si se entiende esto segundo, porque ya digo que no se puede explicar en un libro. Esto es una luz del Espíritu Santo y es tratar de practicarlo, ¿no? Y por último, la cuarta práctica interior, hemos dicho por María, es dejarme poseer por ella, dejarme conducir por su Espíritu, ¿no? Con María es yo tratando de imitar a María. ¿Cómo haría ella fregar los platos? ¿Cómo haría ella la cama? Pues yo trato de imitarla, ¿no? Por María es yo dejarme conducir por ella a hacer la cama, ¿no? Con María es yo tratando de imitarla, es todo lo contrario. En María es tratar de estar siempre en ella, en ese estado de oración continuo, en María, ¿no? Y para María. Es decir, para Jesús y para María, porque ya os expliqué que María es como una montaña sagrada. Tú gritas, María, y ella te devuelve, Jesús, 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 ¿no? Entonces, es para Jesús y para María. Es decir, esta devoción que estamos aprendiendo y que vamos a practicar a partir del 8 de diciembre, o que ya podéis empezar a practicar, deberíais empezar a practicarla ya, esa devoción no es para mí, no es para encerrarme en mí mismo, es para dar gloria a Dios. Mi fin último es dar gloria a Dios. Este es el espíritu del consagrado, ¿no? Nos hemos hecho, como os expliqué la semana pasada, nos hemos hecho tan pobres al consagrarnos, que se lo hemos dado todo a María. Mi cuerpo, mi salud, mi fortuna, pero también mis bienes interiores, mis intenciones, el valor satisfactorio e interpretatorio de todas mis oraciones, se lo he dado todo a María, ¿no? ¿Por qué? Porque a ella pertenece la gloria ahora, ¿no? A mí ahora lo que nos toca es rezar, arrodillarnos, sudar, trabajar duro, y a ella es la gloria, ¿no? Es decir,
mi fin último es dar gloria a Jesús y a María. No espero nada a cambio. Para María. Pues esa es la devoción. Conviene, es que es mucho más lo que me dejo de lo que os acabo de explicar. Leer ese librito no es un trabajo para estos 33 días, que ya tenéis demasiado trabajo, ¿no? Es un trabajo para toda nuestra vida, ¿no? Leerlo, releerlo. Yo no paro de releerlo y de aprender cosas, matices nuevos, ¿no? Pero esto ya, cuanto antes empecemos a practicarlo, mejor. Y creo que era en el numeral 119. El numeral 119 es un numeral terrible. Es el numeral más terrible de todos los que hay aquí. Mira, dice: como lo esencial de esta devoción está en el interior, que es lo que acabamos de explicar, la devoción interior, la parte interior. Como lo esencial de esta devoción está en el interior, que ella debe formar, no será igualmente comprendida por todos. Eso es lo terrible. Es decir, estamos aprendiendo una devoción que es interior, es tierna interior, espiritual. Y como que es espiritual e interior, no es algo especialmente tangible, ¿no? Sino que es algo que tenemos que practicar, ¿no? No será igualmente comprendida por todos. Algunos se quedarán en lo que tiene de exterior y no irán más adelante. Estos serán el mayor número. Otros, el número reducido, penetrarán en su interior, pero se quedarán en el primer grado y se preguntan: ¿quién subirá al segundo? ¿Quién llegará al tercero? ¿Quién finalmente permanecerá en él habitualmente? Solo aquel a quien el Espíritu de Jesucristo revele este secreto y él mismo lo conduzca para hacerlo avanzar de virtud en virtud, de gracia en gracia, de luz en luz, hasta llegar a la transformación de sí mismo en Jesucristo y a la plenitud de su madurez sobre la tierra y de su gloria en el cielo. Es decir, que la promesa de practicar esto mucho es la unión con Jesús. Este es el fin último de esta devoción, ¿no? El unirnos a Jesús. Pero no es fácil, ¿no? Ya explica, pues, ahora vamos a hacer lo que está en nuestra parte, ¿no? Que es subir ese primer peldaño. Aunque sea subir ese peldaño. Más allá de ese peldaño ya es cosa del Espíritu Santo, ¿no? Que le concede la gracia a quien quiere concederla, ¿no? Pero al menos ese primer escalón, ¿no? Yo empezaría sobre todo con hacer las comuniones, como os estoy explicando. Y la clase de la semana que viene va a ser todo practicar esto que acabo de enseñar. Hacer prácticas de cómo comulgamos los consagrados, ¿no? Y cómo aplicar esta devoción interior de hacer todas las cosas por María, con María, en María, para María, en casos prácticos, ¿no? Eso será la clase que viene, ¿no? Ahora hemos visto la teoría, ¿no? Pero ya podéis empezar, ¿no? Y cuanto antes empecemos, pues mucho mejor. No dejéis para el 9 de diciembre lo que ya podemos empezar, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Qué bien. ¿Hablo yo ahora? ¿Sí? Bueno, para poner un ejemplo práctico también, para que se entienda bien lo que estamos hablando de en María, con María, por María, que es un poco, como dice Salvador, complicado de entender. Yo os voy a poner un ejemplo visual, como cuando hice lo del castillo, ¿no? Con las flores, que os decía, el ejemplo que os puse la semana pasada. Imaginaros que nosotros somos una vasija. Esto igual lo habéis escuchado alguna vez, pero yo soy una vasija vacía. Bueno, quizás no tan vacía. Soy una vasija llena de preocupaciones, ¿no? Imaginaros el típico plato de cristal que está en la entrada de una casa, donde yo llego y entro y tiro las llaves, tiro un clip que no sé dónde meter, un papelito, me han regalado aquello, tal, lo tiro y voy llenándolo de cosas diarias. Esa nota que me falta por hacer, esos estudios que no sé qué, ese dinero ese anhelo, lo que sea, cositas. Voy llenándolo de gomas de borrar, en fin, esa copa está llena de cosas, ¿no? Vale, entonces, ¿qué pasa? Viene un día el rey. Fijaos, el rey
o sea, una persona muy poderosa viene a visitaros a vuestra casa y tenéis solamente esa copa. En primer lugar, tenéis esa copa que es la más bonita de toda la casa porque está toda tallada, es toda preciosa y tal. ¿Vosotros presentaríais la copa acaso en la mesa con todo lo que lleva? No, ¿verdad? No. Bien, pues esta copa es nuestro espíritu, ¿vale? Si nuestro espíritu está lleno de preocupaciones, cosas que son tonterías, faltas, cosas mundanas, y está llena de objetos, el rey no podrá beber en esa copa, porque si yo le echo vino, cuando lo beba va a saber a cualquier cosa menos a vino, ¿no? Sabrá a podredumbre, a cosa sucia. Tendrá polvo, tendrá gomas de borrar, imaginaos, no lo puedo llenar, no se puede llenar una copa sucia con un buen vino, ¿verdad? Pues es esto un poco nuestro interior. Nosotros somos esa copa tallada, preciosa, en donde el Señor quiere verterse, quiere Él venir, quiere Él estar ahí, en cuerpo y en sangre, y en divinidad, en nosotros. Nosotros somos la copa tallada, pero está llena de cosas, ¿vale? Tenemos que hacer un trabajo de quitar todas estas cosas. ¿Cómo se quitan estas cosas? Dirás, bueno, ¿y cómo lo hago yo esto, no? Pues poniéndolo todo en manos de Dios, que es lo que os dije la semana pasada de fiat voluntas tua, Señor, hágase tu voluntad. Es decir, todo aquello que me preocupa no me ha de preocupar, porque esta copa, si está llena, es porque yo quiero. La voy llenando de preocupaciones mundanas, cuando el mundo no me tiene que preocupar. Lo que me tiene que preocupar es el mundo espiritual, mi alma, mi espíritu, Dios, la Virgen, todo lo que conozco de la fe católica, ¿no? Mi estado de gracia. Entonces, en esa despreocuparme, lo que voy haciendo es que voy sacando aquello que me preocupaba, aquello que me encontré, lo voy quitando con trabajo y con tiempo, y lo voy limpiando. Pero ¿qué pasa si yo esta copa no solamente directamente voy a invitar el cuerpo, o sea, digamos el vino directo de Jesús, o sea, el cuerpo y la sangre va a habitar en mí directamente, sino que voy a traer a la mediadora, que es María. Pero no a María como María sola, no María niña, ni María cuando está en la cruz, ni María, sino María gestante. Traigo a María con Jesús en su vientre, esa es la consagración. Es María que viene de manera con Jesús, o viene en los brazos, o viene en el vientre, viene con Él, porque es consagración a Jesús por María. Por lo tanto yo traigo a la mediadora, que es la Virgen, y la pongo en espiritualmente pongo a la Virgen, esta soy yo, y dentro introduzco en mi espíritu a la Virgen que lleva en sus brazos a Jesús. Entonces le estoy dando unos brazos a Jesús más dignos que los míos. Si yo comulgo, estoy dándole mayor dignidad a Jesús que si lo hago directamente por mis propios medios. Es decir, estoy adornando el interior de esta copa, que es mi espíritu. Lo estoy poniendo, lo estoy adornando con el paraíso de Dios, que es la Virgen. Le estoy poniendo el jardín, o sea, le estoy poniendo el receptáculo digno y único en donde Jesús quiso venir a nosotros, y fue a través de María. Entonces, este es el fin de María. Después, hacer las cosas en María. ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? Yo sí. Ah, sí, vale. Hacer las cosas con María significa también, por ejemplo, cuando Salvador dice el ejemplo de fregar los platos, hacer cosas cotidianas y tal, significa también vivir en un estado, en una constante presencia de Dios. Es decir, yo vivo en presencia de Dios, y cuando yo vivo en presencia de Dios, ¿qué hago? Si yo, por ejemplo, estoy con Salvador en un rincón hablando de alguien, de cosas, del trabajo, y critico a un tercero, eso no es vivir en presencia de Dios. Porque si yo tengo clarísimo que Dios está escuchando todo lo que hablo, es como si está el jefe. Si está el jefe, ¿verdad que no me voy a poner a criticar a la mujer del jefe, por decir algo? No. Pues esto es lo mismo. Imaginaros que es que Él está ahí escuchando todo y sintiendo todo lo que nosotros hacemos y decimos, sufriendo si le hacemos daño, si hacemos daño al prójimo, ¿vale? Entonces, el hacer las cosas con María, yo frego los platos, ¿cómo lo haría María? Pues a lo mejor no escucharía, por decir, canciones de
un estilo que me provoque, pues, o películas que tal, o no diré, por ejemplo, palabrotas mientras frego porque se me ha roto un plato, o lo haré pues de otra manera, despacio, tranquila, a lo mejor orando, poniendo en ese acto, pensando en el Señor, porque al final el que vive en presencia de Dios no es porque esté todo el día forzado a pensar en Dios. No es porque esté todo el día pensando, yo tengo que hacer esto, fregar los platos pensando en María, estoy haciendo los platos fregando en María. O estoy haciendo esto pensando en la Virgen y en Jesús y no sé qué. No. Si uno está enamorado, ¿en quién piensa todo el día? Sin pensar, sin hacer nada particular, está trabajando y en su corazón lleva al enamorado. Si está conduciendo, en su interior lleva al enamorado. Y no hace falta que esté diciendo, ay, cuánto te amo, ay, cuánto... No, llevo al enamorado en mi corazón. Llevo a aquella persona a quien amo. Entonces, esto es enamorarse. ¿Cómo se enamora uno también de la Virgen? ¿Cómo se enamora uno de Jesús? ¿Cómo nos enamoramos de una persona que conocemos? ¿Cómo nos hemos llegado a enamorar o cómo nos podemos empezar a enamorar de alguien? Conociéndolo, ¿no? Pues imaginaros si una persona humana con sus defectos nos puede llegar a enamorar y luego resulta que es un desastre, ¿cuántas veces nos ha pasado? Pues imaginaros si queremos conocer al que es perfección, al que no nos fallará. Pues ese es el camino de hacer las cosas con María. Porque María es la gran enamorada, María es la adoradora de Jesús. Si yo me conduzco a María, llego a Jesús, porque ella lo que quiere es que conozca a su hijo. Y si yo conozco a su hijo, lo inevitable, y en esto tenedlo claro, si yo conozco a Jesús, me enamoro de Jesús. No hay vuelta atrás. Es decir, no puedes no enamorarte del amor. No puedes no enamorarte de Jesús si realmente estás abierto a conocerle. Porque Él está empeñado en que tú te enamores de Él. Por lo tanto, va a hacer todo lo posible para que tú te enamores. Y en ese sentido es cuando hacemos las cosas como las haría María. Las hago porque estoy enamorado, enamorada. Si se nos hace raro como hombre estar enamorado de Jesús, podemos estar enamorados de María, porque bien que hacemos en el Ave María decimos, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y no hay ninguna oración que diga algo que no sea cierto. Es decir, el Señor es contigo significa que el Señor es con María y María está con el Señor. Por lo tanto, yo enamorándome de María, me estoy enamorando del Señor, porque están unidos. Somos humanos y a veces nos cuesta entender un poco esto de enamorarme de Jesús. Bueno, enamórate de María. Hay sacerdotes que dicen, es que yo recuerdo una vez un sacerdote que decía, es que, yo tenía envidia de las mujeres que decían que se querían enamorar de Jesús y que eran las esposas, las monjas eran las esposas de Cristo, ¿no? Y decía, pues yo también quiero, pero claro, era raro, ¿no? Entonces le explicaron que él era el esposo de la iglesia. O sea, a veces necesitamos que nos lo expliquen de una manera que nuestro entender no se nos haga raro. Al final, Jesús y María están juntos, por lo tanto, enamorarme de una figura, de una persona o de la otra, de un corazón o de otro, es enamorarme del mismo. Y lo que tengo que hacer es procurar conocerlo para enamorarme, porque Él ya está enamorado de nosotros. Entonces, en el momento en que yo empiezo a sacar estas cosas, estas preocupaciones con trabajo, con el tiempo, me voy desquitando de esto y pongo la mirada en Dios, que al final el camino de María es un camino que te lleva a Jesús, pues si pongo la mirada en Él y le pido, porque al final también, fijaos, siempre la voluntad es la nuestra, es intocable la voluntad. Si yo pido a Dios, déjame conocerte, quiero conocerte y quiero enamorarme, os lo aseguro que os pasará, no vais a tener remedio, o sea, irrevocablemente. Eso es como hacer lo mismo, la consagración. Si tú quieres, si tienes interés en conocerle, Él se da a conocer, solo está esperando que tú quieras conocerle. Y se hace el escondedizo, se hace el escondido, a veces para un bien y a veces porque no le buscamos. Y realmente es como cuando Jesús decía, ¿no? Señor, Padre, gracias porque revelas tus secretos a los sencillos y humildes de corazón, ¿no? Realmente, ¿quién lo conoce? No lo conoce el catedrático que va con no sé cuántos doctorados y tal. ¿Por qué? Porque no ha tenido ni interés en conocerle. Puede conocerle, claro, no porque sea catedrático no le va a conocer,
sino porque piensa que en su mundo, en su copa llena de cosas, ya lo tiene todo. Y no ha dejado espacio para Jesús. No ha dejado espacio. Si yo quiero que la copa se llene de la Virgen que me lleva a Jesús en sus brazos o en el seno, tengo que vaciarme y darme cuenta de que yo solamente soy ese contenedor, esa copa vacía en donde Dios quiere verterse, donde Dios quiere habitar, que ese es el mayor gozo de Dios. Por eso somos hijos de Dios, porque nuestro espíritu recibe al Espíritu de Dios y ahí es cuando somos hijos de Dios. Hay una filiación. Mi espíritu, que tiene hambre, que no recibe el cuerpo y la sangre y se alimenta. Mientras no recibimos el cuerpo y la sangre, mientras no vamos a misa, no estamos en la Eucaristía, etc., ¿cómo le doy oxígeno entre comida y comida? ¿Cómo alimento y doy oxígeno a mi espíritu? Con la oración. Porque esa oración es oxígeno al alma. Es un vínculo como si fuera un tubo en donde a mí me va llegando oxígeno o me va llegando suero, en donde yo me puedo mantener vivo para prepararme para la siguiente Eucaristía. Y en donde también le pido a Dios, pues si no puedo comulgar de manera eucarística, digamos, le pido, pues eso, de manera comunión espiritual. Y una cosa que es importante, cuanto más nos acerquemos a Dios, más peligro tenemos de apartarnos, como él decía. Es decir, al final la perseverancia es cuando ya una persona está muy arraigada y está muy cerca, el peligro que tiene es la caída final. Porque al demonio no le queda otra que hacerle que se canse, que hacerle fatigarle. Pues ahí pues también pedimos perseverancia, ¿no? Porque al final, cuando uno está muy arraigado, cuando uno está muy cerca, o sea, cuando uno está, por ejemplo, consagrado, también os puede pasar en la vida de católico, no porque estáis consagrados nada, os puede pasar que llevéis épocas en las que está todo muy bien y todo está muy tranquilo. Y parece que todo lleva una vida como, bueno, vamos, soy beatísima ya, estoy en la nube, estoy fantástica. Y es el león rugiente que se aparta para coger fuerza y atacar. Por eso siempre os dice el Señor, estad alerta, porque cuanto uno más se confía, más el mal se aparta porque no puede acercarse, pero a la mínima despiste se acerca con mayor furia. Entonces, ¿por qué el valor del rosario? ¿Por qué el valor del rosario? Yo he estado un año trabajando con el exorcista de Barcelona, ayudando en los exorcismos de Barcelona. Y el nombre de María espanta a todos, más que el de Jesús. Más que el de Jesús. Porque el nombre de María es una criatura humana y humilló a un ser como es Lucifer y todos sus secuaces, un ser humano, humilló. No es Jesús porque es Dios, no, es que era una criatura que con su voluntad y su pureza hizo la obra como hizo corredentora de Jesús, es decir, una persona, un ser humano que en la categoría está ahí, porque Dios quiere que seamos hijos suyos, pero si no, decidme dónde estamos, pues esa venció a Satanás. Entonces, el nombre de María es así, es poderoso. Y por eso también se nos pide que recemos el rosario. ¿Por qué? Pues porque en el rosario repetimos muchas veces el nombre de María. Y estamos hablando con María. Entonces, es una invocación a María. Lo mismo que cuando hablamos con un santo, invocamos a ese santo. Y hablamos con San Gabriel, arcángel, y estamos invocando a un poder angélico, ¿no? Pero que no dudemos de que esto que hacemos, la oración, es muy poderosa. Entonces, este rosario diario, o esta oración, cuando no podemos rezarlo, pues rezar aunque sea un Ave María, si no lo podemos rezar, pues recordarnos de ella, no es más que porque ahora sois los niños amados de María. Y como sois niños amados de María, sois los caramelitos dulces del enemigo de Dios. Ahora sois más valiosos, porque ahora vuestra voluntad quiere agradar a Dios y se está consagrando a la Virgen, por lo tanto sois como más sabrosos. ¿A quién puede hacer, o sea, cómo le hace daño el enemigo, el mundo satánico a Dios? No le puede hacer daño directamente a Dios, porque no puede, pero ¿cómo le hace daño? Quitándole a los hijos de Dios. Arrebatándole a los hijos de Dios. Los que no están en el camino ya van solos, esos van solos, no hace falta que hagan nada,
El demonio no los molesta, al revés, el demonio los ayuda, porque son instrumentos del mal y se van solos y son ayudados por el demonio. ¿Cuántas veces vemos personas que realmente actúan mal y las cosas les van fenomenal? Son ayudados por el demonio, lamentablemente. Y es así, son hijos de Dios o hijos del padre de la mentira. Tú durante tu vida te haces o hijo de Dios o hijo del padre de la mentira. Aquí no hay más historias. O sea, es que no hay más. Es o sí o asá, y no hay más. Y cuando uno se consagra, pues esto es, hay un gusto especial. Es como si ahora ya fuéramos algo dulce a abatir. Entonces, la guardia ha de ser mayor. El estado de vigilancia ha de ser mayor. Pues ¿cómo? Con la ayuda de la Virgen. ¿Cómo? Con el rezo del rosario. Porque os aseguro que las caídas, el mundo demoníaco es tan inteligente que las caídas nos vienen en forma de un flecha y una caída, aquí, tírate aquí que te caes. No, las caídas vienen disfrazadas de personas, situaciones, lo que sea. Vienen disfrazadas. El mal viene vestido de bien. Y el estado de oración os ayuda a que la sabiduría de Dios esté en vosotros para discernir antes lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Para que distingáis rápidamente si una cosa viene de Dios o no viene de Dios, es muy fácil. ¿Os produce paz o os produce inquietud? Si una persona os da un consejo, pongamos, o os dice que hagáis unas cosas tal, y dice que es católica, ¿eso os produce paz? Porque al final Dios está en nosotros y la voz de la conciencia es Dios hablándonos. Si no hay paz, es porque Dios no está de acuerdo y no te dará la paz. Porque quiere que reacciones y hagas las cosas bien. Si te da paz, es porque Dios está de acuerdo y el Espíritu de Dios actúa dándote paz. Entonces, esa es también la manera de que nos podamos mover y discernir cómo nos encontramos en la vida ante una cosa que es peligrosa o una cosa es de Dios. Una cosa no es de Dios y una cosa es de Dios. Lo cual no quiere decir que cuando encontremos una persona que no nos gusta, que es mala, pues actuemos apartándola. No. ¿Por qué? Porque del mismo modo que Dios habita en mí, también habita en Él. ¿Cómo habita o cómo yo quiero que habite en mí? El Señor glorificado, con su corona. Lo quiero rey, porque es rey de mi vida, rey de mi estado, rey de, como ha dicho Él, te entrego todo. ¿Cómo habita en otros cuerpos, en otros espíritus? Flagelado, humillado, escupido, pero habita. Habita. El Espíritu de Dios habita. Para que nosotros entendamos de qué manera habita así. ¿Pero por qué? Porque esa persona ha dado paso al mal. ¿Y qué hace el mal? Destruir el espíritu de la persona. Lo destruye y humilla a la persona, humilla al espíritu y hace daño a Dios a través de esa alma a la cual va matando. Pero Dios existe y habita en ese alma, habita en ese corazón. Y Jesús, que se hizo carne, habita ahí, ¿cómo? Ya no en nosotros, en la Virgen, que nos lo lleva en brazos, con todos los cuidados maternos, o en el vientre, o alimentándolo, sino que lo tienen crucificado. ¿Lo veis? La diferencia es esta. Nosotros nos hacemos habitáculos de la Virgen, ¿para qué? Para llevarlo como la Madre lo lleva, de la manera más digna. Otras personas lo llevan como crucificado, flagelado, escupido, humillado. Pero lo llevan. Y nuestra misión es rezar para que el mal caiga, para que el mal que habita en esa persona desaparezca y Jesús pueda rehacerse y pueda curarse y pueda volver a ser el que quiere ser, que es el Espíritu de Dios sano, glorificado, en esencia, bueno, perfecto, vivo, que dé vida al alma. Ese es un poquito el hacer las cosas en presencia de Dios, hacer las cosas en Dios. Es que, fijaos, hay estudios, hay un documental que dice que científicos han descubierto que en nuestro ADN están números sagrados que están en la Biblia. O sea, hay unos misterios que se están descubriendo a día de hoy, que en nuestro ADN están los códigos sagrados de la Biblia, códigos que hablan de Dios. Es decir, no hay nada en este mundo que sea del azar. Está todo calculado.
Porque nosotros no podemos entender porque somos tontos, en realidad. O sea, comparándonos con la sabiduría de Dios, somos tontos, somos inútiles. No entendemos nada, somos como bebés en la cuna. Pero está todo calculado. Nosotros desde... Fijaos, en María Valtorta, que es el canal mío que se llama María Valtorta Alma Víctima se llama, hay una frase en la que Jesús, en el Gólgota, cuando sufre la tentación, imaginaros, la tentación ¿cuál era? Pues que él sabía cómo iba a morir, él sabía todo lo que iba a padecer. Él tenía una naturaleza humana. El cuerpo no quiere sufrir, ¿o no? El cuerpo no quiere que me fustigue, me latigue, me deje morir de hambre, la tortura a la que él ya había visto en otras personas, porque eso se practicaba en Jerusalén desde mucho antes de que él naciera, la crucifixión. Él sabía lo que era la crucifixión y en su conocimiento, porque él era con el Padre y con el Espíritu Santo, Dios tenía conocimiento de lo que iba a ser su pasión, su cuerpo se repudiaba aquello, rechazaba aquello. En el Gólgota, cuando tuvo las tentaciones, sufría tentaciones porque veía que muchas de las almas por las que él moriría no se salvarían. Y que era tratado de una manera, siendo Dios, siendo quien era, tratado de una manera. Entonces, esta tentación, imaginaos, y después también, o sea, en la situación tensa de decir, voy a morir y muchos no se van a salvar. Pero hay una cosa que consuela mucho y es que en el conocimiento de Dios daos cuenta de que Él sí sabe los nombres de los salvados. Y por esos nombres de los salvados, Él siguió adelante con la crucifixión y con la pasión. Por lo tanto, si además digo lo que se dice es ningún hijo de María ningún hijo de María se condena, ¿me has dicho algo? Ningún hijo de María se condena, pues fijaos, o sea, nuestros nombres están grabados en el libro de la vida. Por eso es tan importante esto, porque es como, yo digo, un seguro, es como un seguro a todo riesgo. Nosotros sufriremos subidas, bajadas de la vida de la fe. Frío, calor, frío, distancia, dolor, tal, oscuridad. Porque la vida del cristiano, espiritualmente hablando, es como estar encerrado en una habitación y no ver lo que pasa afuera. Y tú crees por la fe que lo que hay fuera es verdad, pero estás en una habitación cerrada y no ves nada más. Y tienes tu fe y estás en esa habitación. Y ya está. Y lo que venga es, cuando mueres, es como si las paredes de la habitación se cayeran y entonces ves la realidad. Y durante nuestra vida de fe estamos en esta habitación a oscuras. Por eso a veces nuestra fe es fuerte, tenemos puntos de luz, otras veces tenemos más pereza, más oscuridad, más tristeza, pero esa es la vida de fe. Es esa oscuridad en la que nosotros espiritualmente estamos sometidos al cuerpo y el cuerpo no es capaz de ver más allá de. Es el espíritu el que lo ve, y como está sometido al cuerpo, a la materia, no puede. Y ahí está, pues eso, lo que nos lleva a Jesús, que es la fe, la esperanza en sus palabras, fe, esperanza y caridad. Caridad, porque si no tenemos caridad, que es la madre de todas las virtudes, no vamos a ningún lado. Esos son los tres pilares de la Iglesia, de la fe. ¿Vale? Entonces, es, como repito y ya termino, es vivir en presencia de Dios. No es broma que Dios está aquí. No es broma que si yo no rezo antes a Dios para hablaros, mis palabras no son así. Si yo no rezo antes, yo os diría cosas, me atascaría, tal. Si yo rezo antes al Espíritu Santo, le invoco, le digo, por favor, habla a través de mí, háblales a ellos, porque quiero llegarles, no yo, sino porque quiero que tú les llegues, es diferente, porque es vivo en presencia de Dios, es decir, yo hago las cosas constantemente en presencia de Dios. Mirad, una cosa muy sencilla, me pongo a fregar los platos. Y es muy bonito, ¿qué vamos a hacer de comer hoy, Jesús? Y yo se lo digo así, ¿qué vamos a hacer de comer? Y me pongo a hacer la comida y es mi compañero, y me pongo a cortar las cosas y digo, bueno, pues hoy, mira, me parece que me va a quedar así, ¿qué te parece? Tal, y lo pruebo y tal, y me siento que cocino con él, que como con él, que voy en mi coche y no siento soledad porque sé que Jesús está a mi lado. Que si tengo un problema, hablo con Él directamente. Eso es vivir en presencia de Dios, es tener la certeza de que la Virgen como mediadora está en mí y que en la Virgen está Jesús. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Que no es broma, el Señor es contigo. Si yo hablo con María, hablo con Jesús, porque son lo mismo, no son lo mismo, unos de naturaleza divina
y María es de naturaleza humana y concebida sin pecado original. Pero están unidos, madre e hijo van juntos. Donde está Jesús está María, donde está María está Jesús. Yo puedo hablar con uno que estoy hablando con Jesús, si hablo con Jesús estoy hablando con María. Entonces, esa es la historia, esa es la esencia de con María. ¿Cómo vivo yo la vida con la mirada de María? Por ejemplo, si yo como, por ejemplo, un ejemplo, María Valtorta explica cómo comen. María Valtorta es tan descriptiva que explica hasta lo que comen. Y yo veo que comen de una manera, digo, madre mía, un trocito de manzana, un cachito de queso y unas cuantas olivas, un vasito de leche. ¿Qué manera de comer más correcta? No como nosotros que comemos con gula, con avaricia, cuando nos ponemos a comer y venga, venga, venga. Eso, que lo hacemos todos, qué dulce, qué bueno es, total, nos saltamos de chocolate. No es un pecado, somos humanos, tampoco hay que martirizarnos ahora, Pero vivir en presencia de María significa hacer de vez en cuando ese recordatorio, decir, pues bueno, hoy no voy a comer tanto porque María no comería tanto, la verdad. O voy a dar gracias porque mira lo que tengo en la mesa, mira qué mesa más bonita tengo hoy. Y esto es obra de Dios. ¿Cómo vivo en la presencia de Dios? Cuando yo veo la naturaleza y veo la creación, y veo los pájaros cantan y son obra de Dios. Cuando veo un amanecer, cuando veo un atardecer, cuando veo una catástrofe, también veo la obra de Dios. Porque en el mal, del mal, el Señor también obra un bien. En todo lo que vemos, si es bueno o es malo, está permitido por Dios. Y en nuestro entendimiento no lo sabemos comprender, pero está la mano de Dios. El cómo, no lo sé, pero está. Porque cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. Eso tenéis que tenerlo clarísimo. Entonces, en todo, ¿cómo vivo en presencia de Dios? Viendo que en los animales está la obra de Dios, que en el prójimo, al cual Dios dio unos atributos, dio unos talentos, Dios dio unos talentos a ti, a ti, a ti, a ti, unos talentos, unos defectos y unas virtudes. Dios nos dio unos santos con unos dones increíbles, con unas virtudes impresionantes. ¿Por qué? Porque el mundo necesita santos. No es que ellos sean afortunados y son mejores. No, Dios les dio unos atributos ya de santidad y un círculo alrededor para que esas flores crecieran y fueran abundantes. ¿Por qué? Porque el mundo necesita santos. ¿Sabes? Entonces, me explico, no es mejor el santo que el que no es santo. Porque el santo nació con unos atributos necesarios para la Iglesia. Pero el que no es santo y se levanta de su pecado, en el cielo se hace una fiesta. Por lo tanto, ¿quién tiene más mérito? ¿El que nació con unos atributos y es santo desde la cuna? ¿O el que nació con pecado y se levantó y quiso ser mejor? A ojos de Dios tiene más valor aquel que era un pecador y que era un proclive a hacer el mal y quiso cambiar y quiso hacer el bien. Y le cuesta más. Por eso se dice también que los juicios de Dios no son los juicios del hombre. ¿Sabéis? Y con esto termino, porque ya nos vienen a buscar. Bueno, ya está. Hasta aquí. ¿Os ha gustado la charlita?